siempre le digo al Señor, muéstrame algo que compartir, muéstrame. Y platicaba al pastor que en estos días estaba platicando yo con un mecánico de ahí del taller, y él estaba armando un motor, y yo soy muy preguntón, ¿verdad? A mí me gusta sé un poquito acerca de cómo funciona un motor, sé más o menos porque trabajo en carros, ¿verdad? Todos saben que yo trabajo en carros. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él me mostraba cómo estaba armando el motor, y me mostraba la manera en que él acomodaba las piezas, la cadena del tiempo. Cada cosa que él estaba acomodando tenía una función específica. Y dice, para que el motor funcione adecuadamente, todo tiene un proceso y tiene que ser armado de esa manera. Entonces, cuando yo estaba hablando con él, yo le empecé a hablar, la vida en el caminar en Dios también lleva un proceso. Dios te va llevando a través de un proceso, y te va llevando y te va mostrando que a través de ese proceso tiene que ser de una manera correcta. Amén. No te puedes brincar un paso, no, en las cosas de Dios no es como que tú puedes saltar del principio, vas llegando y ya vas a ser el predicador, y ya eres famoso, y te vas a las campañas y todo el mundo te aplaude. Dios tiene un proceso. Llegamos a los pies de Cristo, y Él va tocando nuestras vidas, nos va sanando, nos va llevando, nos va mostrando quién es Él, nos va enseñando, se va manifestando en nuestra vida, nos va sanando, nos va transformando, y de ahí vamos creciendo, ¿verdad? Amén. Vamos Aleluya. creciendo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparte el día de hoy a la iglesia? Y el Señor me habló a través de la palabra en Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 15. Vamos a ver ahí en la Biblia. Y le dije a mi esposa, les voy a hablar de carros. Les voy a platicar acerca de cómo funciona un carro, pero a través de la palabra de Dios. Porque para cómo se me facilita a mí compartir la palabra, se me facilita en algo que yo conozco, en la manera en que yo conozco cómo funciona un vehículo. El Señor me habla también a través de la palabra de Dios, cómo funciona la iglesia en una manera ordenada. Amén. Y cómo cada parte de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función específica y muy importante. Amén. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 15. ¿Verdad? Y cuando le decía a mi esposo, voy a hablar de carros, me decía, no, por favor, porque siempre le platico de carros. Y siempre estoy hablando de carros, ¿verdad? Pero me da gusto poder expresarlo a través de la palabra. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo en ellos, todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor, tu palabra es perfecta, Señor.
porque a través de tu palabra, Señor, recibimos nosotros, Señor, ese aliento, Señor, para seguir adelante, Señor, la sabiduría para caminar como un cuerpo de Cristo, Señor, en una sola unidad, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos a recibir esta palabra, Señor, y que la palabra, Señor, toque nuestras vidas, Señor, y nos lleve, Señor, a hacer un cambio genuino, en amor, Señor, en perfección, de acuerdo a lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos da una enseñanza y nos va llevando punto por punto, y yo veía a través de este pasaje, así como el mecánico me decía que un motor tenía que ser arreglado de una cierta manera, que no podías brincarte ciertos pasos, me decía, la cadena del tiempo tiene que ser alineada de esta manera y tiene que ser acomodada, porque si no funciona bien el tiempo, el motor no va a funcionar después y algo va a salir mal. De la misma manera, la palabra de Dios nos lleva punto por punto. Nos da un punto en el verso del 5 al 7. Dice, hacer morir lo terrenal. Haz morir lo terrenal que habita en ti. Haz morir lo terrenal que habita en mi vida. Lo que veníamos trayendo del mundo, lo que era nuestra vida pasada, dice, hazlo morir. Hoy en este día el Señor nos llama a que aquello que vivía en nosotros muera, para que podamos nosotros tener un buen funcionamiento dentro de la iglesia. Y me llamaba mucho la atención que una de las partes que el Señor menciona en esto dice que soportarnos unos a otros. Y ese es el punto al que quiero llegar, pero primero vamos a ir llevando la palabra de Dios. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dios nos llama a hacer morir todas esas cosas que no son gratas delante de Dios, pero también nos hace entendidos de que nosotros, a lo mejor dices tú, pero yo ya no vivo en ellas. Y volteamos al vecino y le decimos, no, es que él todavía, pero yo ya no. Cuando Dios nos llama a nosotros para poder funcionar como iglesia, dice, haz morir a todas esas cosas, dice, pero recuerda que también tú anduviste en ellas. Amén. Una vez que tú saliste de ahí, no juzgues a que está a tu lado. No voltees a que está a tu lado y le digas, hey, es que él anda mal. Mira que el que está a aquel lado está haciendo esto. No, mira que él, porque tú también anduviste de esa manera. Amén. El Señor nos muestra que nosotros también anduvimos de esa manera. Dice, haz morir esas pasiones. Haz morir aquel viejo hombre, haz que muera, ya no camines de la misma manera, pero cuando ya salgas de ahí, acuérdate que tú también fallaste. Aleluya. Acuérdate que tú también hacías aquello. No te asustes de lo que el otro está haciendo. Les hablaba yo de soportarse unos a otros. Para poder soportarse unos a otros es necesario entender que lo que ya no estamos pasando nosotros, algún tiempo lo pasamos. Y que si alguien que va llegando a la iglesia lo está pasando, tú tienes que ser esa parte donde lo apoyas, donde vamos a apoyar. Dice que hagan morir lo terrenal. Haz morir lo terrenal. Cuando nosotros estamos juzgando a otros, estamos hablando, estamos murmurando de los demás. Y no quiere, cuando nosotros estamos murmurando, seguimos en lo terrenal. Amén. Amén. Porque hay algunas cosas que vamos dejando, pero tenemos que dejar todas. Amén. Es cuando arreglas un motor de un carro, le puedes cambiar lo que sea, pero si no cambias ciertas partes del motor, el carro va a seguir fallando. Me ha tocado mirar cómo arreglan carros y le cambian algunas partes y le digo, yo necesitan cambiarle los pistones a ese carro. No, pero nomás le vamos a cambiar los anillos y así lo vamos a arreglar y va a quedar bien. Y ya cuando lo prende, el carro avienta un montón de humo. Pero le hicimos esto, le hicimos aquello, sí, le pusiste partes nuevas en una área, pero le dejaste partes viejas en otra. En las cosas de Dios no puedes dejar partes viejas.
En las cosas de Dios, nuestro caminar debe de ser nuevo en todo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que no puede ser, que debe de ser frío o caliente, dice, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Aleluya. Así que si dejas partes de lo terrenal en ti, es como un caminar tibio, en donde vas a caminar y no vas a funcionar de la manera correcta. Es necesario deshacerse de lo terrenal, dejar lo viejo, de hacerlo a un lado. También dice que revístete del nuevo hombre. Revestirse del nuevo hombre quiere decir que nosotros vamos a venir y tomar un ropaje nuevo y ponerlo, nos vamos a quitar el ropaje viejo, nos vamos a deshacer de él, no lo vamos a guardar, nos vamos a deshacer del ropaje viejo y nos vamos a poner ropaje nuevo. Dice el Señor, ¿por qué te acuerdas de tu pasado? Si yo no me acuerdo más de él. ¿Por qué lo traes a memoria? ¿Por qué lo traes a memoria? No te acuerdes más de tu pasado, más que para dar testimonio de donde te sacó el Señor. Amén. Amén, amén. La palabra de Dios dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gloria a Dios por ello. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él comienza a obrar en nosotros, Él comienza a transformar nuestra vida, Él comienza a hacer cosas en nuestra vida. Y fíjense, algo cuando yo trabajo en los carros, algo que yo veo, cuando llega un carro todo chocado, llega un carro todo golpeado, todo dañado, todo la pintura cayéndose. Lo primero que yo hago cuando estoy hablando con el cliente, le estoy dando un presupuesto, yo le estoy hablando de cómo su carro va a ser transformado. Yo no le hablo de cómo su carro viene, yo le estoy hablando del proceso que va a llevar su carro para que cuando su carro termine salga luciendo bien. Y cuando Dios te mira a ti y a mí, no nos mira de cómo venimos, Dios nos mira y Él está mirando el proceso, por dónde te va a llevar, por dónde me va a llevar, y está mirando cómo vas a ser transformado. Amén. Para que seas transformado a la imagen del que te llamó. Amén. Amén. Renovado en una ropa nueva, cambiado a ese ropaje nuevo. Amén. Amén. Y dice que siendo transformados y deshaciéndonos del viejo hombre, dice, despojándonos de ese viejo hombre, con sus hechos también. Es un viejo hombre que ya no piensa igual, ya no hace las mismas cosas, ya no va a los lugares donde iba antes, ya no habla de la manera que hablaba antes. Es cambiado, es mudado en un hombre nuevo. Ese hombre nuevo, dice la palabra, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Y a nosotros, ¿quién es nuestro creador? Amén, Señor. El Señor es nuestro creador. Así es. Y nos vamos renovando conforme a su imagen, transformados a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Somos cambiados de ropas y ya no caminamos igual. Amén. Aleluya. Ya no caminamos igual. Gloria, gloria al Rey. Y luego viene la palabra donde dice soportando unos a otros. Y aquí es el punto donde yo me quiero detener un poquito más, que le platicaba a mi esposa. Les voy a hablar de carros. Y yo estaba leyendo cómo funciona un auto de carreras y cuáles son las partes elementales de un auto de carreras. Yo decía, ese auto de carreras tiene una carrocería muy bonita, tiene un motor potente, una transmisión, wow, la suspensión hecha de partes de titanio que son fuertes y no se rompen. Y a través de como yo iba mirando todo lo de la manera en que estaba hecho un carro, yo miraba que había una parte muy esencial, que era unas partes que están hechas de plástico, que se llaman soportes.
Esa parte que se llaman soportes son varios que llevan en la carrocería, lleva un tipo de soportes, en el motor lleva un tipo de soporte, en la transmisión lleva esos soportes, en la suspensión lleva soportes. Y por todas partes del carro usted va a encontrar esas piezas que son hechas de plástico. ¿Y cómo puede comparar usted un motor tan potente, una carrocería hecha de un material súper resistente, las piezas de la suspensión hechas de un material tan potente, y luego encontramos esas piezas de plástico que se llaman soportes? En la palabra de Dios nos habla, dice, soportando los unos a los otros. Y dentro de muchas veces que me ha tocado escuchar que han predicado acerca de esta parte, yo he oído que predican y dicen que el soporte es aquel que va cargando el peso de los demás. Y la realidad es que un soporte no carga un peso. La realidad es que un soporte es una pieza de plástico que está en medio de otras dos piezas de metal. ¿Y qué es lo que hace ese soporte? Ese soporte está entre el medio para eliminar la fricción entre una pieza y la otra. En medio de la iglesia, una persona cuando va soportando, dice soportando los unos a los otros, quiere decir evite las fricciones entre uno y otro. La función de una persona en el cuerpo de Cristo, cuando habla de ir soportando en amor a los demás, no dice que vaya cargando a los demás. El que se para en medio es aquel que está intercediendo por las situaciones de la iglesia. Se para en medio y está intercediendo para que esa parte y esa parte se la lleven en paz. Para que este miembro y este otro miembro funcionen. Es como un ligamento en medio de nuestros huesos. Amén. Amén. Cuando vemos nosotros el funcionamiento de un soporte en un vehículo, ese soporte, fíjese, yo escribí algunas cosas de lo que hace un soporte en un vehículo. El vehículo dice que el soporte estabiliza el motor, evita que el motor se mueva excesivamente, lo que podría causar fallas y daños. Lo que hace ese soporte es que evita que el motor vibre con la fuerza que tiene. Y aunque usted no lo sienta, ese soporte está evitando que ese motor esté haciendo una vibración. Y ese motor está sentado en el chasis del carro y ese pequeño hule que lleva ahí evita que haya algún daño. Amén. Cuando la palabra de Dios te llama para que seas tú esa parte, tú eres el que estabiliza el hombre y la mujer que están soportando a otro, está estabilizando la relación espiritual y emocional que hay entre un miembro y otro miembro de la iglesia. Es un estabilizador, tú estás intercediendo delante de Dios para que ambas partes funcionen correctamente. Aleluya. Y para que no haya daño. Porque sin el soporte, el motor va a estar de lado. ¿Cuántos han tenido un carro que su carro vibra? A mí me ha tocado tener un carro que todo le suena y vibra y camina y en un bache o en la tierra y rechina, todo le rechina. Es porque los soportes no están funcionando correctamente. Amén. Así es la iglesia. Cuando estamos viendo que algo está funcionando mal, cuando algo está quejándose de esta parte y se está quejando de esta parte, que algo está pasando, que algo no está funcionando correctamente, es porque los que somos llamados a soportar a los demás no estamos haciendo bien nuestra función. Porque tú y yo somos llamados a soportar unos a otros, dice, en amor. A soportarnos unos a otros. El motor esencial en la iglesia debe de estar estable. Aleluya. Debe estar estable. Y tú y yo somos llamados a hacer ese soporte. Amén, amén. Espiritual en la vida de los demás. Amén. Amén. Un soporte dice que asegura el rendimiento, reduce el estrés
en los componentes y aumenta su durabilidad. El soporte dice que reduce el estrés. Y dentro de la iglesia, con el caminar del tiempo, con el seguir avanzando, con las tareas que vamos llevando a cabo, con los eventos, con todo lo que sale durante el caminar y durante el crecimiento de la iglesia, también se genera un estrés. ¿Cuántos lo saben? Amén. Todos sabemos que se genera un estrés. ¿O quién de ustedes no ha tenido estrés en alguna ocasión? Que sabe que viene y luego cuando dice el pastor, los voy a poner en ayuno 40 días sin café. Viene más estrés. Pero todo ese estrés se reduce cuando hay un soporte. Amén. Cuando hay un soporte que está funcionando correctamente, comienza a reducirse el estrés. Amén. Amén. Comienza a reducirse, comienza a haber un estrés, que ese estrés comienza a irse. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que esté ahí a tu lado y te esté diciendo, ¿qué necesitas? Pastor, preocupa. Déjeme le ayudo. ¿Cómo meter sus taquitos? Déjeme le ayudo. ¿En qué puedo ser parte? Yo voy a venir. Yo aquí estoy. Pero si nosotros dejamos toda la carga sobre nuestros pastores, ¿qué va a pasar? Se van a sobrecargar. Va a empezar a haber un desgaste. Amén. Va a empezar a haber desgaste. Y por eso es que somos llamados a hacer ese tipo de soporte espiritual también en la vida de nuestros pastores. Orando por ellos, apoyándolos en lo que van a hacer, preguntando qué puedo ser útil. Eso es ser un soporte. No es llevar la carga así pesada y sobrecargarte y luego ya después ir tú casi a gatas porque no puedes caminar de tantas cargas que llevas. No se trata de eso, se trata de apoyarse unos a otros, orando unos por otros, de ser parte de lo que Dios está haciendo en la congregación. Amén. Amén. Del crecimiento que Dios está dando. Porque yo me gozo cuando veo que alguien nuevo viene. No sé si usted se goza, yo me gozo. Yo le digo, Señor, gloria a Dios. Gloria a tu nombre por ello. Porque Él lo está haciendo. Un soporte dice que mejora su manejo. Dice, transmite una mejor alineación entre las ruedas y la transmisión. Entre la potencia del motor y las ruedas. Un soporte ayuda para transmitir esa alineación para que todo camine correctamente. Dice, él estaba viendo que cuando un vehículo va a toda velocidad en una carretera, en una pista de carreras, las llantas llevan una presión tan inmensa que si no hay algo que la soporte, las llantas saldrían volando. Y si usted ve que esa parte en la suspensión, ese soporte tan pequeño que va ahí en la suspensión, son unos zules muy pequeños. Esos zules son los que soportan toda la presión. Soportan toda esa presión. Y entonces transmiten una mejor alineación a las ruedas, dice. Para que cuando ese vehículo de carreras da vueltas en la pista, no se salga de control. La vida del creyente va caminando y cuando llevan, hay soportes en la congregación, cuando hay aquellos que están orando, que están intercediendo, que están apoyando al que tiene más necesidad, entonces la vida de la iglesia se alinea y camina correctamente hacia donde el Señor la quiere llevar. Comienza a ir hacia la dirección correcta, no se sale de rumbo, sino que camina hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Camina a la meta. Así como un corredor va directo a la meta, así vamos nosotros. Directo a la meta, que es llegar a su presencia. Pero nosotros no corremos y competimos con el que está a nuestro lado. Nosotros competimos juntos para llegar juntos a la meta. Amén. Para que Él reciba la gloria, para que el trofeo se lo lleve Él. Amén. No tú y yo. No tú y yo. Eso es lo que es ser un soporte. Dice que protege el motor. Los soportes protegen el chasis y la suspensión.
así como la cabina, la transmisión, y le da seguridad al conductor. Cuando la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, nos apoyamos unos a otros y buscamos caminar de la manera correcta, eso también le da seguridad a aquel que va conduciendo el vehículo, en este caso a nuestros pastores. Le da seguridad que cuando él tiene que salir a alguna situación allá al sur, que él va a hacer otro evento o va a predicar a otra iglesia, él se va seguro de que aquí se queda todo bajo control. Amén. Amén. No se va pensando, híjole, ¿qué va a pasar? Me voy a ir y el hermano Carlos y la hermana Lesmila se van a agarrar golpes, se van a pelear. La Ginger va a ir y se va a tirar a medio camino. ¿Qué va a pasar? Sino que él va a salir y él va a ir seguro. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber personas que están ahí y que están apoyando y que están cumpliendo con la labor que han sido llamados a hacer, y que cada uno lo va a hacer por amor al Señor. Amén. Como para Cristo, dice. Esa es la palabra. Y entonces él se va confiado en su equipo de trabajo y dice, yo me voy confiado porque sé que la iglesia que yo estoy formando ha entendido el mensaje. Amén. Ha entendido que es en amor, en soportarse unos a otros, ayudarse unos a otros, en aguantar, en llevar el estrés, en llevar las fricciones de unos a otros. Amén. Amén. Dice también el mensaje que leía sobre el soporte, dice que un soporte alarga la vida del vehículo. Para que la iglesia camine en una manera sana y pueda caminar durante largo tiempo hasta que el Señor venga por su iglesia, debe de haber esos soportes. Un soporte no se debe de quitar, un soporte no se debe de deshacer. No se debe deshacer, el soporte debe estar ahí. Y hay algo que yo quiero hacerles saber: cuando un soporte en un vehículo no funciona, es cambiado, es reemplazado. Porque lo que se tiene que asegurar es la vida del vehículo. Cuando en la iglesia un soporte no está funcionando, el Señor va a decir, wow, no quería hacerlo, pero tengo que reemplazarlo. Y va a tener que ser reemplazado. Amén. Amén. Porque nosotros sabemos y caminamos entendiendo que nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Caminamos y hacemos las cosas en gratitud. Dice que cuando nos despojamos del viejo hombre, nosotros debemos de ser agradecidos. La palabra de Dios nos llama a agradecer en todo tiempo lo que el Señor ha estado haciendo por nosotros. Amén. Amén. ¿Y por cuántos de aquí no ha hecho algo el Señor? Amén. Si el Señor ha hecho algo por mi vida, el Señor me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz, restauró mi matrimonio. Yo me gozo cuando veo que voy a ir con mi hija Samantha. Ayer estuvimos con ella, fuimos de compras, estuvimos comiendo en medio de la situación que operaron a mi yerno, pero ella estaba contenta con nosotros. Amén. Visitamos a Miguel ahí en su negocio y estaba contenta, y cuando ya nos íbamos yendo, le digo que mi yerno me dijo, no se olviden de orar por mí. Amén. No se olviden de orar por mí. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Somos agradecidos con el Señor porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Si Dios ha hecho algo en su vida, denle un aplauso al Señor. Porque estamos agradecidos con Él, dice la palabra de Dios, soportándolos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguien tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Wow. Dice que así como Cristo nos perdonó, así como Cristo te perdonó a ti, como Cristo me perdonó a mí, así tenemos que perdonar a los demás.
Amén. Así es como tú y yo le necesitamos perdonar al otro. Si alguien se equivocó, si alguien hizo algo que en el momento me sentí mal, perdónalo. Porque todos fallamos. Amén. O si no has fallado tú, si tú no fallas, pues levanta tu mano, dime que tú no has fallado. Dijo el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y él inclinado estaba escribiendo, y cuando levantó su rostro, la palabra de Dios dice que no había nadie ahí para juzgar. Y entonces le dijo a la mujer, le dijo, si ellos no te juzgan, yo tampoco. Vete y no peques más. De la misma manera nosotros tenemos que hacer con los demás. Así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Todos nos equivocamos. Amén. A lo mejor llega ese día y es que Carlos me hizo mala cara. Pues sí, pero a lo mejor ese día no fue mi mejor día. Y como soporte, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Orar por Carlos. Y dejen café para que no se enoje. Ya sabes cómo contento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Somos llamados a caminar y perdonar unos a otros. Dice la palabra de Dios que si alguno tuviere queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera que Cristo dio su vida por ti y por mí, así también nosotros tenemos que dar nuestra vida por otros. Amén. No te canses de hacerlo. No nos cansemos de hacerlo, porque si el Señor lo hizo por nosotros, nosotros lo tenemos que hacer por los demás. Amén. Y entonces cuando nosotros caminamos de esa manera, cuando vemos la situación en medio de la congregación, que algo está pasando, somos llamados como soportes a ir y ponernos, hincarnos delante de la presencia de Dios y comenzar a clamar por esa situación para que se arregle. No ir a murmurar, no ir a quejarte, no ir a estar llorando y estar acusando al otro. Si el otro se equivocó, Señor, perdónalo, Señor, tráelo de regreso. Tráelo de regreso, que reconozca su error, pero que regrese, que no se pierda. Porque dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es importante, eso es lo que hace el que está soportando, soportarse unos a otros. Entonces la palabra de Dios nos llama a morir a lo terrenal, a revestirnos de un nuevo hombre y a soportarnos unos a otros. Pero déjeme decirle una cosa, algo que es importante saber. Un soporte es un hule. Ese hule, en los tiempos antiguos, en los carros les ponían a los soportes, les metían una piececita que por ahí les ponían grasa. Y esa grasa les daba para que se lubricaran y se mantuvieran, pero resulta que la grasa contenía petróleo. Y se dieron cuenta con el tiempo que esa grasa lo que hacía era dañar el hule, y el hule se dañaba y se rompía. Se quemaba con el petróleo. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo más. Inventaron otra manera de hacer el soporte y ahora el soporte ya no lleva grasa. Pero ¿saben qué? Ese soporte por sí solo, al pasar del tiempo y con las presiones que lleva, se va desgastando. Por sí solo ese soporte no aguanta. Se desgasta, se va quemando, se empieza a romper poco a poco, se empieza a craquear el hule y entonces comienzan las dos partes que están a los lados a tener fricción. ¿Y qué es lo que pasa? El mecánico llega y reemplaza el soporte y le pone un soporte nuevo. Pero cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesús, el soporte que somos nosotros, ese soporte lleva algo mejor que la grasa que le ponían a los hules. Viene la presencia del Espíritu Santo a nosotros, desciende, te unge y su aceite es lo que lubrica tu vida para que no tengas desgaste. La presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es esencial para que nosotros no suframos un desgaste. Porque el hombre que por sí solo camina se va a desgastar. Pero que sus fuerzas están en el Señor. Sus fuerzas van a ser renovadas. Sus fuerzas son renovadas. No sufren ningún desgaste. Porque
al final de cuentas tenemos que saber algo, que la gloria y la honra solamente es para Él. La gloria y la honra solamente le pertenecen a Él. Es por eso que el Señor nos diseñó, para que tú y yo tengamos una necesidad de Él, para que nunca nos demos la gloria a nosotros mismos, sino que dependamos de su presencia. Amén. Vamos terminando. Una alabanza. Aleluya. Es importante. Póngase de pie. Es importante que nosotros meditemos en eso. Es importante que meditemos en que usted y yo no fuimos llamados para gloriarnos, para darnos un lugar a nosotros mismos, no fuimos llamados para ser exaltados, para que nuestro nombre sea el que esté puesto allí en las lucecitas y que seamos nosotros las estrellitas. Usted y yo fuimos llamados para que en lo que hacemos su nombre sea glorificado. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y fuimos llamados para que en nuestro caminar nosotros veamos por las necesidades del que está a mi izquierda, del que está a mi derecha, del que está enfrente y del que está atrás. Y que si ahorita alguien de los que aquí había estado ya no está, usted y yo necesitamos comenzar a interceder por él. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra principados y potestades, contra gobernadores que están allí en las tinieblas, en los lugares celestes, que quieren arrebatar sus vidas y regresarlos al pasado. Pero tú y yo tenemos el aceite del Espíritu Santo y podemos clamar al Señor y pedir por ellos y clamar que para que Él los traiga de regreso, porque si ellos ya probaron la semilla que cayó ahí en ellos, esa semilla tiene que dar un fruto, porque el fruto del Espíritu Santo siempre es bueno, el fruto del Espíritu Santo siempre va a florecer, pero tú y yo lo tenemos que creer y ser esos soportes que están ahí y que van a clamar y van a pedir por aquellos que ya no están aquí y por el que está pasando alguna situación. Amén. No juzgues al que no está aquí. Al contrario, póstrate delante del Señor y clama por él. Pide por él. Pide por ella. Pide por el que está pasando tribulación. Porque aún no ha entendido el mensaje y sigue batallando, pide por él para que el Señor se revele a él, revele su palabra en él y que a través de esa revelación él pueda ser renovado y transformado. Porque solamente así vamos a caminar hacia la meta, como la iglesia